Hola, yo soy Beltrán Lares Y yo soy Isabela Polito y y esto esto es es Humanizando Humanizando Mentes. Mentes. Bueno, hoy vamos a hablar de los aspectos éticos, políticos, de lo que es este camino de la humanización del parto y del nacimiento y su relación tan estrecha que tiene con los derechos humanos en general. Es un tema fundamental, es un pilar, como dije antes, filosófico y ético que nos ubica, digamos, con solidez en el mundo para defender este camino tan hermoso de la humanización. Vamos a hablar de una iniciativa que, digamos, ha reunido el esfuerzo de numerosas personas que han pensado en estos conceptos y lo han plasmado por escrito. Han venido siendo activistas a nivel mundial y bueno, es un reconocimiento hacia esas personas y bueno, es una manera de darle las gracias de parte de todas las personas que estamos en el camino de la humanización. Creo que la iniciativa que vamos a estar compartiendo el día de hoy nos da una base para que a nivel internacional logremos, por eso se llama coalición, unirnos todas las personas que estamos en la atención de la salud sexual y reproductiva de forma de poder hacer los cambios, implementar los cambios necesarios para que se instale el parto respetado o humanizado. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la relación que tiene, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, ¿no? Y otro Ujú. documento muy hermoso que apareció en el año 2000, que es la Carta de la Tierra. Podríamos enlazar estos documentos con esta iniciativa internacional que se llama ICI, International Childbirth Initiative, Iniciativa Internacional del Parto. Eh, es como un lineamiento que yo diría que es como un elemento fundamental y básico para que la transformación se dé de forma sólida, consistente a nivel colectivo. Porque cuando hacemos humanización del parto y del nacimiento, lo podemos vivir de manera muy hermosa con una mujer que pare en las mejores condiciones, teniendo la mejor de las experiencias. Pero estas iniciativas internacionales es como para trabajar en el colectivo, como definir en el colectivo humano esos pasos que nos van a guiar. Bueno, les decía que tiene que ver con esos documentos tan trascendentales desde el punto de vista ético y humano como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde a través de esas leyes que se establecen hace ya 2 siglos aproximadamente, ¿no? Sí. Eh, pues se establecen las reglas o condiciones de cómo nos relacionamos los seres humanos entre sí y cómo nos relacionamos con el Estado, cómo debemos respetar los derechos del otro para que nuestros derechos también sean respetados, pero también cómo el Estado debe respetar los derechos de todas las personas, el Estado como institución. Entonces eso tiene una trascendencia importante en la legislación y en las políticas cuando se piensa en hacer algo por la mujer, no solo en los derechos de la mujer en general, sino en los derechos reproductivos. A mí me parece fundamental entender cómo ese otro documento, que es la convención que se redactó en la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, tiene que ver con algo que parece obvio. Nosotros decimos los derechos del niño, pero los niños tienen derechos y todos los respetan. Y resulta que en la historia de la humanidad, el niño o los niños en general han sido tan agredidos, tan vulnerados, tan explotados, tan esclavizados, comercializados sus órganos. O sea, es horrible. Y ahorita hay una tendencia a eso a hacerse más notable. Pero ¿cómo no consideramos a los niños como unos individuos que tienen sus propios derechos? Entonces eso también es fundamental. Además, porque marca, y lo dice, lo voy a decir casi que textualmente, marca la urgente necesidad de velar por su bienestar y su desarrollo. Entonces, cuando nosotros pensamos en humanización del parto y del nacimiento y lo que pasa en el momento de la concepción, el embarazo, el momento del parto y la crianza inicial, vemos como eso, digamos, engrana claramente cuando entendemos esa etapa de la vida como una etapa crítica y sensible. O sea, crítica porque es una ventana de oportunidad para que muchos procesos se establezcan
y se desarrollen de manera adecuada o no. Y se desarrollen de una manera que sean algunos de ellos de forma permanente y otros que puedan cambiar, que implica la intervención terapéutica y la posibilidad de regenerar por el trauma o por el daño que se haya causado en esa etapa. Cuando tú consideras esa etapa sensible de la vida, entonces tú dices, es ahora, es en el momento del nacimiento, no es después, es en el momento de la crianza, ¿no? Cuando entendemos lo que significan los determinantes de salud, que son las condiciones que tiene que haber para que eso se dé. Porque ¿cómo vamos a hablar de parto humanizado en un hospital o en un centro de salud donde no hay agua, donde no hay insumo, donde no se puede garantizar la privacidad, los servicios de emergencia, la disponibilidad de una cesárea, por ejemplo, para los casos que la ameriten? Entonces, es una concepción bien amplia, bien ambiciosa, pero así tiene que ser. O sea, la utopía es para allá, la utopía está allá en el horizonte, como decía Galeano, pero tenemos que ir caminando todo el tiempo. Así no lleguemos, pero para allá vamos. Entonces, eso a mí me parece muy hermoso. Y el otro documento que a mí me encanta y me parece que es trascendental y que toda persona que haga el camino de la humanización debe conocer, ese documento que se hizo en el año 2000 por un grupo de personalidades como Mikhail Gorbachev, Leonard Boff, ¿cómo se llama ella? Wangari Maathai, creo que es la cosa, Wangari Maathai, que es la premio Nobel de la Paz de cierto año, que era la que creó el cordón verde en África, en la mitad de África, ¿no? Para vencer la aridez del desierto y vencer el hambre y la hambruna que hay en África en general. En ese grupo está Mercedes Sosa, por ejemplo. O sea, un grupo de personalidades, de pensadores, estaban algunos primeros ministros de los Países Bajos, pero que realmente comienza el milenio con una carta que nos da esperanza, con una carta que nos permite entender que hay que actuar efectivamente en un momento en que el bienestar de la humanidad, el bienestar de la madre tierra está en riesgo y está en peligro. Entonces, esos documentos son un marco perfecto para entender cómo entraron y cómo se debe haber conceptualizado esa idea de la iniciativa internacional para el nacimiento. Claro, se trata de establecer un criterio común a nivel internacional de cuáles son los elementos que desde las instituciones políticas, gubernamentales, educativas, se pueden implementar para, digamos, globalizar la atención respetuosa a las mujeres y a los bebés, ¿no? Así es, tal cual. Vamos a plantearles algunos de los 12 pasos de esa iniciativa que pueden encontrar en las redes, pueden encontrar en internet. Las siglas son ICI, Iniciativa Internacional por el Parto o el Nacimiento, o International Childbirth Initiative. Esta iniciativa, bueno, es muy relevante ver que las personas que participan en esa iniciativa, en esa redacción, son muchas de ellas mujeres. Participan dulas, parteras, antropólogas de la reproducción, líderes comunitarias que trabajan por el bienestar de sus congéneres, trabajan, o sea, se involucra también, que también es muy interesante que eso haya ocurrido, involucran a personalidades científicas y médicas internacionales, como es, ¿cómo se llama? Carlos Fuchner y André Lalonde, que son dos personalidades importantes de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Están las personalidades de White Ribbon Alliance, la alianza del lazo blanco, de la cinta blanca. Está Debra Pascali Bonaro. Están entre las redactoras y las escritoras y los apoyos muchas mujeres con una lucidez enorme que yo admiro muchísimo, como es la propia Debra Pascali y Dona International y la organización La Masa Internacional. Ahí está la gotita o yo diría el océano que aporta en su redacción, su conocimiento, Gensi Goer, por ejemplo, que es otra líder. Y ellas, entonces, conjuntamente con estas personalidades, han establecido ese marco de acción. Todavía son muy pocas las naciones que se adhieren a esa iniciativa, pero poco a poco lo están logrando. Aquí en Latinoamérica podrían nombrar Colombia y Chile, y los Estados Unidos y Canadá.
pero el resto de los países todavía está encaminados hacia eso. El día que que en América esto se logre, va a haber una especie de consenso de alto nivel a que hay que modificar las estructuras de los hospitales y los centros de salud donde se van a dar los nacimientos, que es justamente donde ocurre, digamos, la máxima agresión de las mujeres cuando esa atención no es lo más adecuada y lo más equilibrada posible. Vamos a comentar algunos de estos, de los pasos de la iniciativa que incluye 12 pasos. El primer paso habla de una atención culturalmente sensible y respetuosa. Eso significa, creo que no hay que explicarlo mucho, pero lo digo de todas maneras, porque parte del tema con la atención de las mujeres en el momento del nacimiento es comprender que hay diferentes contextos socioculturales y económicos en las comunidades en el mundo. No es lo mismo atender a una mujer en una ciudad, en una gran metrópolis, que en una comunidad rural en donde el nivel sociocultural es otro. Esta sensibilidad frente al público, a la usuaria, es el primer paso. El segundo paso, acceder y recibir cuidado no discriminatorio, que sea gratis o que por lo menos sea un cuidado accesible, porque todos los seres humanos, tanto las madres como sus bebés, tienen ese derecho universal a tener un cuidado adecuado en el momento del nacimiento, ¿no? Claro, En el momento del atención parto. a la salud. Esa sería una meta enorme, un reto enorme para los políticos y para los gobiernos, ¿no? La salud accesible para todos, accesible, no necesariamente gratis, pero accesible. Y en lo cultural también es muy trascendente porque lo vivimos ah, en cualquier sociedad, ¿no? No es lo mismo, como dices tú, atender a una mujer urbana que quizás su criterio de pudor es mucho más liberal que, por ejemplo, una mujer de los Andes que está llena de ropa y el pudor y la desnudez es muy importante. Entonces, respetar eso es clave con relación a lo que a la cultura se refiere, ¿no? Sí. El tercer punto es derecho de la madre a un apoyo continuo durante el trabajo de parto y nacimiento. Es decir, la madre tiene el derecho a que ser acompañada por personas de su familia afectivamente ligadas, emocionalmente Cercanas. relacionadas, cercanas con ella, y esas personas también tienen el derecho de estar presentes. El primero, por supuesto, es el padre. Si una mujer está en trabajo de parto, que pueda tener ella la decisión de ser acompañada por su pareja. Y en tal caso, que las instituciones ofrezcan la posibilidad de que las dulas puedan acompañar en el parto, de que las mujeres que nos dedicamos a la educación prenatal, que hemos acompañado a estas mujeres en el periodo de gestación, en el periodo del parto, podamos también acompañarlas en el posparto, en ofrecerle información acerca de la crianza, de la lactancia materna, posiciones para el parto, cómo enfrentar el momento del parto con métodos no farmacológicos de bienestar para que ella pueda tener una experiencia satisfactoria y positiva. Espera, Sí. yo con eso quisiera decir que ese apoyo continuo también tiene una cuestión, digamos, probada, en el Uh-huh. sentido de que cuando una madre está pariendo, eh, puede ser que en algún determinado momento ella busque estar sola, sí, es cierto, lo hacen algunas mujeres, pero es muy trascendente ver que la gran mayoría quiere la compañía de una persona de sus afectos, que puede ser una figura materna, ¿ves? Que en este caso la dula lo cumple mucho. Y a mí me llama la atención que en los últimos 20 años, poco a poco, a nivel mundial, esto se ha ido considerando y se han ido introduciendo estas figuras, ¿no? Como permitiendo la participación de la pareja y de la dula en el parto.
Todavía me resulta chocante cuando ponen a la mujer a escoger, bueno, solo la puede acompañar una persona, o su marido o la dula, cuando debería ser, ¿quieres que te acompañe la dula o tu marido o los dos? Esa Claro. debería ser la pregunta, porque a veces necesita a los dos. Ninguno sustituye al otro. La dula no sustituye a la pareja, por decirlo de una manera. Entonces, esa parte humana del apoyo continuo es eh, está muy involucrado con la fisiología y el flujo de hormonas equilibrados en el momento del parto, porque le ofrece muchísima seguridad, confianza, protección, intimidad a la mujer. Entonces, ese, esa situación es muy... Sí, este punto es muy importante aclarar que en la iniciativa estamos hablando también de la posibilidad de que existan instituciones que incluyan la casa de parto, porque la casa de parto es un espacio dentro de la institución grande hospitalaria, de la infraestructura grande hospitalaria, que haya un espacio donde la familia puede estar. No aislar a, a los hijos mayores, por ejemplo, a la mamá, a la suegra, sino entender que este evento tan culturalmente importante para todos nosotros, para toda la civilización humana, debemos volver un poco a ofrecer un espacio adecuado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la atención, del monitoreo de la madre, del bienestar de la madre y del bebé, pero también del aspecto psicológico y emocional y cultural necesario para que la experiencia esté como completa para esa familia, para esa comunidad. El cuarto punto, no sé si vas a decir algo. Sí, sí, Ajá. fíjate que justamente pensando en eso fue que nosotros hicimos eso en Venezuela cuando decidimos invertir todos nuestros recursos económicos, nuestros ahorros y nuestra energía en crear este centro de atención de nacimientos, ¿no? Que fue Aquamater, ¿no? Que todavía funciona. Claro. Y crear en una casa, convertirla en una especie de centro de atención de maternidad donde la habitación era muy parecida a la habitación de una casa. Yo pensé en un inicio que no tuviese quirófano, pudo haber sido para no tener, pero después pensé que era una posibilidad de resolver aquellos casos que ameritaran una cesárea necesaria por indicación. Y tuvimos unas experiencias muy hermosas. Igual puedo recordar cuando a mí me acercó un médico epidemiólogo en Caracas, que él trabajaba en el interior de Venezuela, en el centro del país, en la zona de Maracay, precisamente en el estado de Aragua, que es Pedro Rodríguez, ¿te recuerdas? Claro. Que Pedro me decía, Beltrán, yo vengo a pedir tu opinión para que me asesores porque queremos hacer esto a nivel hospitalario. Y fue una experiencia muy hermosa y posible en lo que fue la posada de vida Mamá Eugenia en el Uh-huh. ambulatorio de Palo Negro en Maracay, estado Aragua, en los años en que Pedro Rodríguez y Nora Valera, que como dupla, llevaron a cabo ese hermosísimo proyecto donde crearon a nivel hospitalario un centro de atención humanizado que recuerdo le sacó las lágrimas a Bárbara Harper cuando nos visitó y fue a dar sus conferencias a Maracay, Sí. de lo hermoso que era. Era un sitio donde tú llegabas al centro y la sala de espera había un sofacito muy modesto, hecho con madera de los artesanos de madera de la comunidad, Del estado de Aragua. del estado de Aragua, Uh-huh. de Magdaleno, que se llamaba esa Uh-huh. zona, donde pegado en la pared estaba el vestido de domingo de mamá Eugenia, la partera a la cual ellos habían dedicado el nombre del centro, y donde la atención era humanizada, se permitía Sí. participar al esposo, se utilizaban los criterios de parto vertical, de técnicas no farmacológicas para el alivio del dolor, y bueno, se tuvieron una labor y una experiencia, digamos, hermosísima. O sea, En otro contexto, aquí en Argentina hay una iniciativa, la Red de Argentina por las Casas de Parto, que está acompañada de la solicitud que están haciendo actualmente las parteras argentinas de ser reconocidas como profesionales que están capacitadas para atender partos. Y va de la mano con la Red Argentina de Casas de Parto. ¿Por qué? Porque en un sistema de salud integrado,
un sistema de salud que contemple la inclusión de las parteras, la inclusión de las dulas, de las obstétricas, como les dicen en algunas partes, las matronas en Chile les dicen así. ¿Qué implica eso? Implica una integración de profesionales de la salud, de acompañamiento de las mujeres que están en las comunidades y que se pueden de alguna manera entretejer esas casas de parto con las instituciones hospitalarias en donde hay grandes recursos, digamos, a nivel tecnológico. Pero básicamente la casa de parto rescata ese espacio donde se puede vivir el nacimiento de las mujeres de bajo riesgo, que son, ¿cuánto el porcentaje? El 80%, Altísimo. el 90% de las mujeres pueden tener un parto de bajo riesgo. Podríamos decir, para atender a las mujeres y con quién se deben atender a ellas, hay un espectro amplio donde podríamos ubicar perfectamente un hospital terciario de primer nivel para los embarazos de alto riesgo, bien complicado, con la máxima tecnología, con los mejores cirujanos que hagan las mejores cesáreas, con estudios de Doppler y ultrasonido y todas las técnicas que tú quieras y todos los recursos para atender a estas mujeres de alto riesgo, que es un porcentaje muy pequeño, afortunadamente, y el resto distribuirse en los diferentes hospitales, inclusive relacionados con lo alejado que estés de los centros urbanos, porque en el medio rural no hay casi nada, entonces hay que adecuar espacio y dentro de esa opción estaría el parto en el domicilio, el parto en casa, el parto en los centros de salud atendidos y que por parteras. Cuando nosotros llegamos a Argentina, tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con el doctor José Belizán y con Fernando Altave, dos líderes del Instituto de Eficiencia Clínica y Sanitaria, que es una organización de primer nivel aquí en Argentina, muy relacionados y estudiosos de lo que es la cesárea a nivel mundial. Y el doctor Altave nos decía cuando los entrevistábamos que él pensaba que el camino que deberíamos ir es hacia un sistema de salud donde la medicina privada y la medicina pública existan o coexistan y que la medicina pública sea tan, pero tan buena y además gratis o económica que compita con su calidad y con, digamos, con su oferta económica, por decirlo de una manera, con la medicina privada. Y ese era un concepto que prácticamente se maneja en los países del primer mundo del norte de Europa y que funciona efectivamente. Y nos decía también esto, que después de haber ellos investigado con otras personas, con otros científicos y otros epidemiólogos, investigadores, estudiantes a nivel mundial y a nivel local, o sea, en todo lo que es la Argentina, los elementos que, digamos, afectaban positivamente para que hubiera una tasa de cesáreas equilibrada. El elemento que veían que aparecía siempre en los mejores países, o mejor dicho, en los países con las mejores tasas de cesárea más equilibrada, que hoy en día es una epidemia y una vergüenza mundial la tasa de cesárea. Ellos decían que los países que tenían la tasa de cesárea más equilibrada eran justamente los países que introducían dentro de su sistema de salud a las parteras. Y no solamente en América. El siguiente punto. El siguiente punto. Evitar procedimientos potencialmente dañinos para la madre y el bebé. Hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que habla de, sobre la guía del parto normal. Es decir, hay todo un movimiento de revisión de los protocolos obstétricos a nivel de grandes profesionales, obstetras, como este que acabas de nombrar, y resulta que en las universidades se sigue utilizando el protocolo, se sigue enseñando el protocolo convencional de hace 100 años, 200 años. O sea, seguimos anclados vamos a hablar nada más del sistema educativo, las universidades. Seguimos enseñando en las academias
protocolos de parto que ya están requete comprobados científicamente que son dañinos. Podemos nombrar la episiotomía, podemos nombrar el uso del forceps, ¿qué otro? El enema, Una serie de el rasurado, rasurado, el colocar la vía la intravenosa, ruptura artificial de membranas hechas de forma rutinaria. Y no todos como dicen estos. las parteras, que el mejor momento para romper las membranas es nunca, es dejar que se rompan solas. Qué bonito concepto. Entonces, Pero en ese este respeto, punto, evitar ese potenciales procedimiento, procedimientos dañinos debería ser un criterio común y revisar en cada país esos protocolos para replantearlos y actualizarlos al 2023. ¿Mm? yo creo, yo confío en que eso está ocurriendo muy tímidamente, pero están empezando a despertar esa Ujú. semilla de la inquietud y del interés de los líderes docentes, de los líderes académicos que forman obstetras, que forman parteras, a introducir esa nueva visión, esa nueva Ujú. valoración de esos procedimientos. No solo los que son potencialmente dañinos, sino también la introducción de los que son totalmente eficientes, como acabas de nombrar el de las parteras, pero otro que es potencialmente eficiente, altamente eficiente, reducir todas las tasas de morbimortalidad y mejorarla, es la introducción de la dula. Es la introducción de la dula. Y ya la dula, digamos, tiene en el mundo posmoderno, desde los estudios de Marshall Klaus y John Kennel en Guatemala, en los años 80, han pasado ya, pues, 40 años. O sea, ahí Más, vamos. Bueno, 70, 80. no, fue en los Estamos en años, el 23. por eso, en los años 80 que se hizo esto, son Mm. 40 y 40 y monedas, como dicen los argentinos, cuarentideles, como dicen mismos en Venezuela, pero un poquito más, pero por ahí va, por ahí va. O sea, que tenemos que estar en positivo e insistir en el cambio. O sea, es un momento de reflexión profunda para todos, digamos, lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en el microcosmos individual, pero de cada uno de nosotros, de cada una de las familias. Pero, o El sea, siguiente punto. Madre, bebé, familia. Atención de la madre, bebé, familia, incluyendo qué? Buena nutrición, agua potable, sanidad, higiene, planificación familiar, enfermedades y prevención de complicaciones y educación pre y postnatal. Esto es muy amplio este concepto porque de nada sirve que la infraestructura o que los protocolos o que las academias cambien y revisen estos protocolos si después esa mujer no tiene acceso al agua potable, si esa mujer no tiene acceso al transporte para y dirigirse al centro de salud donde le van a hacer todo la rutina de los exámenes para su bienestar físico, el de ella y de su bebé, cuando no hay condiciones de sanidad, cuando no hay planificación familiar, no hay educación para la planificación familiar y ofrecer la infraestructura para que todas las mujeres, todas las parejas, todas las familias tengan acceso a los métodos anticonceptivos, por ejemplo. yo ahí hago la conexión, ¿ves? De derechos humanos, de Carta de la Tierra, de declaración, de la Convención de la Declaración de los Derechos del Niño de la UNICEF, en esa parte en que los legisladores de nuestros países, de nuestros gobiernos, tienen que ver esa conexión con su obligación y su responsabilidad de respaldar y de generar leyes y reglamentos que, digamos, que hagan que la norma sea que haya agua potable, que haya recursos de nutrición, que haya recursos de salud, que haya una distribución adecuada de insumos en los hospitales para que las personas que van a atenderse en esos sitios reciban una atención óptima y de primera calidad. Eso es clave.
cuando pensamos en el camino de la humanización, que no recae sobre los hombros de las parteras, de las dulas, de los obstetras, de los médicos humanizados, sino de toda la sociedad. Y ese aspecto de legislación es trascendente. Por eso yo creo que en muchos países, prácticamente en todo el mundo y en toda la América, se están dando movimientos de las ONG, movimientos de grupos de personas, de individuos y sobre todo de mujeres que luchan y salen a protestar por sus derechos, por una nueva legislación que proteja a sus hijos, que proteja a la familia, que proteja el momento del nacimiento. Para terminar con el punto número 6, que habla al final, dice educación pre y postnatal, quiero también hacer énfasis en el rol que cumplimos los profesionales de educación prenatal. Nos compromete el hecho de prepararnos como mujeres para el momento tan hermoso de la maternidad. Así como nos preparamos y vamos y estudiamos una carrera, un oficio, y adquirimos herramientas para ser una artesana, para hacer un emprendimiento de comida, por ejemplo, cualquier mujer en cualquier comunidad, también es importante rescatar el espacio de prepararnos para la maternidad, para vencer la ignorancia que hay respecto por ejemplo, a que el parto por cesárea es mejor que parir por vía vaginal, por ejemplo. Si la gran mayoría de la masa cree eso, hay que hacer educación prenatal para rescatar y entender que nuestro cuerpo está adecuado para parir. Son siglos y siglos que nos enseñan que la fisiología de nuestro cuerpo y la naturaleza están adecuados para el parto. Eso hay que hacerlo en esos talleres prenatales. El hablar, por ejemplo, y aquí me enlazo con el punto número 12, que el punto 12 tiene que ver con la lactancia materna, con los 10 pasos para la iniciativa de los hospitales amigos de la lactancia en el mundo, que es una iniciativa también internacional. Toda esa información que hemos estado elaborando, discutiendo, debatiendo, tiene que llegar a esas mujeres en todos los niveles, en todos los niveles. Y eso tiene que ver con esto de la educación prenatal y del acompañamiento postnatal, de los talleres postnatales. Sí. Vamos a terminar aquí hasta el 6º, seguimos. ¿Qué querías decir? No, bueno, que el 12º paso que tú dices, bueno, es muy trascendente. Esa conexión con la lactancia, digamos, pone como muy claro el papel fundamental de lo que es hoy en día la lactancia humana, pues, para el desarrollo de los seres humanos en general. Justo después de este paso que acabamos de nombrar, viene el paso que dice implementar una política de apoyo de recursos humanos para el reclutamiento y retención de personal. Asegurar que el personal esté seguro, sea respetado, es decir, que también hay que poner la mirada en quiénes son los que están acompañando a las mujeres en el momento del parto. Si les dan un trato digno a las enfermeras, al camillero, a todo el personal que está ahí, el personal de limpieza. No puedes pretender que una enfermera, que ese personal tenga una atención respetuosa cuando a ellos no se les están validando tampoco sus derechos a tener alimentación, a tener el derecho al descanso. Son personas que trabajan bajo emergencia continua, pasan 12, 14 horas haciendo guardias, no duermen, no descansan, probablemente viven lejos del lugar donde están trabajando. Si no le damos atención digna también a esas personas, a ese personal, tampoco vamos a poder avanzar, ¿no? Nosotros vivimos eso cuando hicimos el taller de humanizadores en el Hospital Universitario de Caracas, que dentro del grupo que asistía a nuestras charlas estaba el ascensorista, estaba la señora que limpia, estaban las enfermeras, estaban los médicos, y como ellos también con mucha emoción veían como estos conceptos de tratar al otro con respeto y con humanidad
los hacía sentir mejores personas. Entonces fue muy hermoso eso. Sí. El paso 9, proporcionar tratamiento obstétrico neonatal de emergencia apropiado cuando sea necesario, por supuesto. Esa es otra cosa que tiene que ver con este portero que está atendiendo a esta señora que está llegando y la señora está tranquila. Esa señora no está en trabajo de parto. Bueno, espere un momentico aquí, porque vamos a dejar pasar a esta otra señora que está, se ve que tiene una dinámica de parto para evitar que termine pariendo en la acera, que termine pariendo en la calle, cosa que hemos visto en toda nuestra región latinoamericana, mujeres que las mandan a su casa y realmente sí están en trabajo de parto. Entonces, la atención de emergencia, entender y capacitar al personal para que pueda detectar, no va a ser médico, pero por lo menos puede tener un ojo para saber cuando una mujer es una emergencia. Si hay mucho sangrado, por ejemplo, ese tipo de cosas también nos generan mucha tristeza, porque cuántos relatos de la violencia en que son sometidas las mujeres cuando no son atendidas oportunamente en esos momentos de emergencia, en esos momentos, y los bebés, por supuesto, también. Entonces, ese sería el paso 9. Claro, esa atención de emergencia también resalta el aspecto de gerencia y de planificación de la salud. ¿Por qué? Porque muchas no solo de las experiencias negativas, traumáticas y de las expresiones de violencia obstétrica se ven en esos casos en que las emergencias no son atendidas, sino que muchos casos se complican, inclusive llegando a la muerte de la madre o del bebé o de ambos, cuando podrían haber sido prevenidos. Entonces, eso también llama la atención como un hecho de utilizar recursos y tecnología de manera consciente, equilibrada y racional, ¿no? De hacer una opción. Yo creo que, bueno, hemos abordado lo más importante de los 12 casos. Nos Creo falta que, uno, ¿cuál? el 11. Proporcionar una atención colaborativa continua con todos los proveedores relevantes de salud, instituciones y organizaciones, con los planes establecidos y comunicación, logística, consulta y referencia entre todos los niveles de atención. Bueno, hablamos un poquito de eso, ¿no? Sí, también se nombró. Pero La idea es que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a reflexionar sobre estos conceptos. Visiten la página del ICSI. que se las dejamos por aquí Sí, para que ustedes lean la la Carta de la encuentren. Tierra, lean la Carta de la Tierra, que es un documento ético y de reflexión que es demasiado hermoso y profundo, con una actualidad que pareciera que fue escrito ayer. Bueno, terminamos con eso esta sesión de hoy. Queremos invitarlos a que nos dejen sus likes, nos envíen sus comentarios y que nos sigan en las redes. Soy Isabela Polito y esto es Humanizando Mentes, el podcast de Aurora Madre. Recuerden, hagamos el amor y no la guerra. Y yo soy Beltrán Lares. Nos vemos la próxima vez. Y este es Messi.